Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis visual. Hoy vamos a explorar una transición verdaderamente impresionante del universo. Pensemos que hubo un tiempo, hace muchísimo, en el que no había estrellas, ni galaxias, ni planetas, ni mucho menos vida. Era literalmente un océano primitivo de energía expandiéndose en completo silencio. Y de repente, de todo ese caos, ¡bum!, surge algo extraordinario. Aparece el orden, la materia y toda esta alucinante estructura cósmica que vemos hoy al mirar al cielo. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo narices ocurrió esto exactamente? Pues bien, vamos a descubrirlo. Sección 1. El misterio de la estructura. Para entender todo esto, tenemos que empezar observando cómo la estructura y la materia lograron emerger de ese caos inicial que comentábamos. Y la verdad, esto nos lleva de cabeza a una paradoja que es cuanto menos inquietante. Es una de esas cuestiones gigantescas que atraviesan toda la ciencia moderna. La primera gran duda que nos asalta es súper básica pero profunda. ¿Por qué el universo no colapsa sobre sí mismo? Si lo pensamos bien, con ese incesante empuje de la gravedad tirando hacia adentro, intentando aplastar cada galaxia y cada nube de gas bajo su propio peso, resulta un misterio absoluto por qué todo esto no acaba convertido en una sola bola de masa súper compacta e indivisible. Porque, a ver, la gravedad no descansa jamás, siempre está ahí tirando. Así que es inevitable preguntarse cómo es posible que la materia consiga, de hecho, ocupar espacio. ¿Cómo pueden las estrellas existir ahí arriba durante miles de millones de años, brillando en la oscuridad, en lugar de desintegrarse o colapsar hacia la nada bajo su propia presión, que es inmensa? Y si bajamos a la Tierra, a un nivel mucho más cotidiano, la incógnita sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué los objetos físicos mantienen límites rígidos? O sea, ¿por qué una mano no atraviesa una mesa de madera? Si en el fondo solo somos un montón de partículas flotando, lo lógico sería que nos cruzáramos, ¿verdad? Pero hay algo que mantiene las fronteras firmes, algo que literalmente exige que haya espacio entre las cosas. Y esto nos ilustra de forma brillante lo que vendría a ser el mayor tira y afloja de todo el cosmos. Por un lado tenemos esa obsesión de la gravedad, siempre empujando, siempre intentando aplastar y unir absolutamente todo en el universo. Y por el otro, el hecho innegable de que el espacio existe entre las cosas y de que los átomos, por decirlo así, se niegan a ceder su volumen. Mantienen su espacio obstinadamente. Es evidente que hay una regla invisible forzando esta separación, dándole estructura a todo. Sección 2. El principio de exclusión. Así que para comprender por qué el universo no se colapsa en un único punto, tenemos que ir mucho más allá de lo visible. Nos toca dejar atrás las células, las moléculas e incluso los propios átomos, para adentrarnos de lleno en el extraño reino cuántico de los electrones. Y aquí es donde entra en juego algo verdaderamente fascinante, el principio de exclusión de Pauli. Veréis, en este mundo cuántico, las partículas no orbitan como si fueran pequeños planetas sólidos, más bien se comportan como posibilidades matemáticas. Pero ojo, porque aún así tienen que obedecer una restricción increíblemente estricta. Es una ley cuántica, totalmente invisible, que impide por todos los medios que dos electrones ocupen exactamente el mismo estado cuántico al mismo tiempo. El punto clave aquí es que este principio actúa, literalmente, como un portero de discoteca cósmico. Es como si el universo estuviera personificado y dijera, oye, perdona, pero aquí ya hay alguien. No pueden ser idénticos, ni estar en el mismo lugar y momento. Esa prohibición es inquebrantable, no hay excepciones que valgan. A simple vista, claro, esto puede sonar a una aburrida restricción matemática, pero os aseguro que las consecuencias son colosales. Pensadlo un segundo. Sin esta prohibición invisible, todos los electrones se caerían de golpe al nivel de energía más bajo posible. Los átomos se comprimirían perdiendo por completo su tamaño. La química, tal y como la conocemos, sería del todo imposible. Las estrellas colapsarían en un abrir y cerrar de ojos y el universo entero sería un lugar radicalmente distinto. Y desde luego, un lugar donde la vida jamás podría haber surgido. Sección 3. La dinámica del vacío. Ahora vamos a ver cómo esto encaja con otro requisito que es súper sorprendente para la estabilidad de la materia. Imaginemos por un momento un teatro. Si todos los asientos están ocupados, el movimiento está completamente bloqueado, ¿verdad? Nadie puede levantarse y cambiar de butaca sin chocarse. Pero si existen espacios vacíos, asientos libres, entonces de repente es posible moverse, fluir y reorganizarse. Pues en la naturaleza pasa lo mismo. Las verdaderas reacciones químicas y la dinámica del universo dependen enteramente de que haya un lugar libre, un hueco disponible hacia el cual poder moverse. Por tanto, la mera existencia de la materia resulta ser una danza súper delicada entre lo que realmente está ahí y lo que falta. Es esa combinación perfecta entre la presencia, que nos la dan las partículas, y la ausencia, que es ese espacio vital disponible. Sin esa ausencia, el universo entero estaría completamente paralizado. Sería como un atasco monumental y eterno. Sección 4. Estructura a partir de límites decrecientes.
Y todo esto nos lleva a un cambio de paradigma brutal en la física moderna. Nos revela que al final estas restricciones cósmicas no son en absoluto fallos o defectos del universo, son precisamente la arquitectura que hace posible que exista la complejidad. Hoy en día los físicos entienden que el vacío cuántico no es simplemente la nada, un escenario vacío y aburrido donde van pasando cosas, para nada. Es un entorno superactivo, lleno de fluctuaciones constantes y de una actividad invisible frenética. El propio vacío participa de forma activa en la organización del universo, porque contiene en su interior toda una estructura oculta de posibilidades y de límites. 100. Ese es el número. Resulta alucinante pensar que hace ya casi un siglo que se descubrió esta sencilla regla matemática. 100 años desde que se formuló por primera vez, y hoy sabemos a ciencia cierta que es exactamente esta arquitectura invisible la que orquesta toda la estructura de la materia colectiva, la que regula esos flujos extremos y la que en definitiva evita el colapso absoluto del cosmos. Es una simple prohibición que lleva un siglo entero sosteniendo nuestra realidad. Sección 5. El secreto del cosmos. Vamos a ir concluyendo este análisis fijándonos en el lenguaje matemático profundo y súper silencioso que está escrito detrás de cada pedacito de materia. Es el lenguaje que une todas las piezas del rompecabezas, desde el mismísimo interior de los átomos hasta la inmensidad inabarcable de las galaxias espirales. Fijaos, casi siempre pensamos en las leyes de la física como herramientas que permiten que las cosas ocurran. La gravedad, por ejemplo, permite que se formen las estrellas. El electromagnetismo permite que exista la luz. A eso lo llamamos creación por permiso. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es que el principio de exclusión es todo lo contrario. Opera mediante la creación por límite, es decir, crea la existencia puramente a base de imposiciones y prohibiciones estrictas, impidiendo el colapso masivo simplemente dictando que ciertas cosas son imposibles. El secreto mejor guardado del universo es que toda su complejidad no nace de una libertad absoluta y caótica donde todo vale. Al contrario, surge de fronteras invisibles. Nuestra existencia depende, irónicamente, de todo aquello que no puede suceder. Son esas restricciones fundamentales, las que mantienen las cosas separadas unas de otras, evitando que absolutamente todo se fusione en una única masa uniforme, gris y sin estructura. Y claro, esto nos deja con una reflexión final inmensa para cerrar este recorrido. ¿Podría ser que la ley más importante de todo el universo sea, precisamente, la que impide que todo suceda a la vez y en el mismo sitio? Es un pensamiento profundísimo, un auténtico cambio de paradigma. Pararse a considerar si nuestra realidad existe, sobrevive y prospera, única y exclusivamente gracias a aquello que está estrictamente prohibido, una sutil frontera invisible entre el todo y la nada.